del bolsillo de todos los peruanos. Bueno, y a esta hora de la noche nos vamos a conectar vía Zoom con el ingeniero Ricardo Márquez. Como sabemos, él es el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Ingeniero Márquez, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches, Pilar. Bueno, queríamos conocer un poco cuál es la posición de este gremio de empresarios en relación a lo anunciado por el presidente Pedro Castillo sobre las medidas que van a adoptar de aquí en adelante y anuncios que ha hecho justamente en este mensaje presidencial, que ha sido, y hay que decirlo, criticado desde diversos sectores. Bueno, especialmente porque las demandas de la población con urgencia son precisamente la reactivación económica. Y entonces el gobierno ha tenido que, a mi criterio, en una manera apurada, de contestar y de hacer propuestas que, si bien es cierto, estamos de acuerdo porque los bonos son necesarios, y les voy a decir por qué son necesarios los bonos. En el Perú hay un estudio de Naciones Unidas que en el primer trimestre de este año hay el 12% de la población que solo come un día. ¿Okay? Eso no lo hace la Sociedad de Industria ni ninguna institución de acá, lo hace Naciones Unidas. Por tanto, los bonos son necesarios, ahí no hay vuelta que dar. Ahora, sobre el Fondo de Estabilización del Gas, sí, evidentemente, hay un tema ahí en el cual creo yo que, como los analistas han dicho también, este es un subsidio que es generalizado. Un subsidio ciego. Se lo dan al que necesita y al que no necesita, ¿no? Esta es una crítica válida y, por lo tanto, muchos de nosotros nos inclinamos a que mejor se duplique el FICE, de tal manera de que el FICE es algo que funciona y es para las personas más necesitadas. Pero evidentemente estamos totalmente de acuerdo que esta medida es correcta, ¿no? Y en ese sentido creo que va a ayudar a la población más necesitada. Bueno, y ahora, según el ministro de Economía, el señor Franque, esto no va a alterar la sostenibilidad fiscal, que es lo que preocupa también. Claro, porque él tiene todas las cifras, pero vamos a ver que hoy, pues Dios es peruano, porque el precio del cobre ha subido el doble y se paga muchísimo más impuestos. Hoy las exportaciones no tradicionales están creciendo muchísimo porque hay una demanda grande en Estados Unidos. Entonces, es correcto, pero lo que se ha anunciado acerca de lo que es la infraestructura, porque lo que se ha anunciado en estos momentos es de que estos bonos, ¿no?, ya se han dado, pero estos se van a dar para crear 260.000 empleos. Pero estos son empleos temporales. Entonces, ¿qué cosa nosotros tenemos que hacer? Mirar el 2020. ¿Qué encontramos en el 2020? El uso de 811 millones de soles que generaron 225.000 empleos en el 2020 y han beneficiado a 284.546 participantes. ¿Qué significa esto? Que, como dice esto, se genera un empleo con el programa Trabajar, pero es eso, no se está incidiendo en lo que es más importante. Para seguir dando bonos, para seguir teniendo un déficit correcto, como lo ha proyectado el ministro a final de año, se necesita generar empresa privada, trabajo privado. Y de eso entonces, no ha dicho, señor Márquez, no ha dicho el presidente Castillo absolutamente nada, porque también ha hablado de este paquete de inversión pública hasta de 1.000 millones de soles hasta fin de año, y lo que genera preocupación es que no se ha dicho absolutamente cómo reactivar la economía también a través de la inversión privada, generando confianza y dejando de lado la incertidumbre que existe. Esa es una tarea del Ministerio de Economía y Finanzas, Pilar, porque cuando se habla de proyectos, déjame decirte, de proyectos de infraestructura, yo tengo una información que a junio del 2021, ¿no?,
La inversión total en proyectos asciende a 117.656 millones. Al momento de la publicación se había ejecutado solo el 10.7% de la inversión total y desde agosto del 2019 al 2021 se ha ejecutado solo el 4.6% de la inversión total. Yo lo que quisiera es que, dada de que nosotros como ciudadanos tenemos que trabajar para poder generar inversiones, quisiéramos que el Ministerio de Economía nos explique por qué la ejecución de esto es tan bajo. Ahora, hablemos las cosas claras. Este es un gobierno que recién ingresa, ¿no? Evidentemente esto viene desde los años anteriores, pero cuando yo digo que han apresurado esto es porque precisamente no cabe esto con los bonos y con el Fondo de Estabilización. Lo que tenemos que hacer es de ver cómo arreglamos y cómo le damos confianza a la economía para que la gente comience a invertir. La gente no está invirtiendo, señores. Y si no hay inversión privada, no hay empleo. El 80% de los negocios en el Perú son privados. Te generan empleo. Desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa es privado. Y eso es lo que tenemos que nosotros incidir y querer trabajar con el gobierno. Ahora, ingeniero, y a propósito en ese sentido, queda claro que el 80% de la reactivación de la economía depende de la inversión privada y solamente el 19% del sector público. ¿Ustedes han llegado a reunirse con el presidente Castillo, con el ministro de Economía Pedro Frank, que han tenido algún tipo de acercamiento? ¿Por qué le digo? Porque a propósito de la presentación de esta Agenda 19 que ha hecho el ministro de Trabajo el día de hoy justamente para ver cuál va a ser el rumbo, los cambios en el sector laboral, él lo que ha dicho que se ha reunido con los principales sindicatos, los más grandes del país, pero ¿ustedes han tenido algún tipo de encuentro a nivel de empresarios, con el jefe de Estado, con algún integrante del Ejecutivo? Pilar, nos hemos reunido personalmente 2 veces con el presidente de la República y 1 vez con el ministro de Economía. Ahora, mira, es evidente que lo principal en estas reuniones es lo que nosotros ofrecíamos como gremios y como inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y a la misma vez, ¿no?, el hecho de que en muchas de las acciones políticas estaban creando pues este sinsabor de tal manera de que no estábamos completamente seguros si invertir o no. Y te lo digo así porque yo recibo llamadas y visitas de grandes empresarios, estamos hablando de $100 millones, $500 millones, que me dicen: Ricardo, ¿qué piensas? Y la verdad es que yo como peruano digo, vamos a largo plazo, pero el corazón no sé dónde lo tengo que poner, ¿me entiendes? Porque la verdad que aquí lo que necesitamos es escuchar medidas que den confianza. No hay certidumbre. Estamos recibiendo eso. No hay una certidumbre para el sector empresarial, tanto nacional como extranjero, y definitivamente no se puede separar lo económico de lo político. Y te digo esto porque en el último mensaje a la Nación, lo que se esperaba, y eso lo revelan las últimas encuestas, es que el presidente anunciara cambios a nivel de los integrantes de su gabinete ministerial, algo que él no ha hecho. Incluso el día de ayer ha tenido reuniones con integrantes de la bancada de AP y APP, que fueron los que le dieron también el voto de confianza justamente al gabinete Bellido, y ellos también le han hecho este reclamo, que de una vez por todas tendría que hacer algunos cambios ministeriales, pero hasta el momento no se dice nada. Bueno, yo creo que el presidente ya ha recibido, pues, ¿no?, la opinión no solo de los políticos, también de los empresarios, en ese sentido, pero yo quiero decirles una cosa. Lo que sí me preocupa enormemente es que no hayan hablado nada de la pequeña y microempresa. En el Perú solo hay 19.000 empresas grandes, no hay más. El resto son como 3 millones de pequeñas empresas. De tal manera de que las medidas para las micro y pequeñas empresas tienen que haber estado en este discurso. Y ahí lo que falta, es lo que hemos dicho hoy día nosotros en el diario Gestión. Se necesita que se dé el reglamento de una
ley que mediante que se llama pago de facturas a los 8 días en el sector privado, que significa que cuando tú vendes, ¿no?, tu factura, a los 8 días ya tú puedes tener cash. Eso se llama factoring en inglés. Eso lo venimos reclamando hace más de 2 años. Este es el tercer presidente que me voy a sentar sobre esta medida, ¿me entiendes? Y la verdad es que estamos ya preocupados porque ya pasó un mes, van a pasar más y no han mencionado nada de lo que es el apoyo. No es el apoyo, es que lo que sucede es que cuando tú vendes, después de 8 días ya tú puedes cobrar tu factura y vendérsela, claro, a otro banquito chiquitito que se llaman factos, ¿me entiendes? Y ahora entonces, se está dando pagos después de un mes, hasta 2 o 3 meses, según decían algunos representantes de las MIPES. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces acá no le estamos pidiendo, esto no le va a costar un sol, señor ministro de Economía, un sol no le va a costar al Estado peruano, ¿no? Y eso es lo que tienen que tener presente. Esas son las cosas que nosotros estamos en este momento planteando. Sí, hemos tenido una buena conversación con el ministro de Economía, ¿ok? Hemos tenido una buena, pero ¿sabe qué pasa? Ya pasó pues más de 30 días y nosotros venimos reclamando esto hace más de 2 años, entonces nos preocupa. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Que la reactivación se tiene que dar a través de la micro y pequeña empresa, porque eso es lo que más hay. Todos los que salen a buscarse su trabajo cada día, eso es lo que más hay, y eso es lo que nosotros estamos en este momento pidiendo, ese reglamento 013 que dicen que ya va a salir y que ya va a salir, pero que todavía no sale. Ahora, ingeniero Márquez, y los cambios laborales que se están anunciando, ya ha habido también un pronunciamiento por parte de los pequeños y medianos empresarios y están preocupados porque entre tantos puntos, son 19, uno de ellos justamente es el tema de un posible incremento de la remuneración básica, y esto pues genera pues una preocupación en ese sector que está siendo ya duramente golpeado, más aún en esta época de pandemia. Lo que sucede, Pilar, es que hay que ver qué es lo que pasa en la economía, ¿no? Hay sectores como alimentos, que no ha parado, medicinas no ha parado, artículos de limpieza no ha parado, ¿no? Y entonces la reactivación está viniendo por sectores, pero hay muchísimos sectores en los cuales están muertos, como turismo, como restaurantes, como hoteles, ¿no? Y hay otros sectores también de la misma manera que no se han reactivado, y lo que sucede es que tú no puedes agarrar y decir voy a subir el salario mínimo a un trabajador que ni siquiera tiene trabajo porque no hay la producción. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tiempo y en el momento que se plantea las medidas de esta naturaleza, porque nosotros nos reunimos con la CGTP y con los diferentes sindicatos y ya lo habíamos dicho que vamos a hacerlo cada 2 años. Pero ¿qué ha sucedido? Bueno, la pandemia ha venido a malograr todo esto y en este momento no estamos todavía todos en una posición como para decir que tiene que ser generalizado, ¿me entiendes? Ese es el problema. ¿Y qué medidas urgentes tendría, en su opinión, que implementar el gobierno para poder reactivar la economía y poder alcanzar los objetivos que tiene trazado el gobierno y reducir las brechas sociales que existen y básicamente en el sector de educación y salud, en las poblaciones más vulnerables? Pilar, hay una medida que es que le tienen que dar más fondos al fondo Mi Vivienda, ¿no? Porque la construcción te genera empleo inmediato, ¿ok? Y la autoconstrucción, o sea, la construcción y la autoconstrucción son los que te comienzan a jalar la reactivación, y yo no sé por qué. Y este programa social tenemos entendido que se ha quedado prácticamente sin recursos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo digo, no sé, por eso digo que lo han hecho muy rápido. Y que yo creo que el ministro debe volver a salir más específicamente para decirnos cómo va a ser la reactivación. ¿Me entiendes? Y eso sí es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Me entiendes?
estamos en la línea correcta, lo que pasa es que no se han agarrado todos los elementos para juntarlos, para que haya una verdadera reactivación, pero con los mensajes de confianza que tiene que dar la Presidencia y la República, porque eso es necesario, eso necesitamos. ¿Y estos nosotros mensajes? Sabemos de que se están proyectando cambios, pero creemos ¿Cuándo? que ya es tiempo ya. Bueno, y lo que te preguntaba, hasta hace algunos días el ministro de Economía declaraba frecuentemente cuando salía de Palacio, daba declaraciones que de cierta manera pues traía un poco de tranquilidad y explicaba los principales temas ante los periodistas. Pero últimamente pocas declaraciones se está dando y se ha generado desde el día de ayer mayores dudas en torno a la continuidad del presidente del BCR, el señor Velarde, a propósito de unas declaraciones que hubo de un congresista de APP que estuvo en la reunión de la bancada con el presidente Castillo. Ese tipo de situaciones además hace que se deteriore aún más las expectativas empresariales que están bastante ya golpeadas de acuerdo a este último informe del BCR. Exacto. El problema es de que Julio Velarde se ha convertido algo así como un símbolo de estabilidad. Pero no solo para el Perú, para el extranjero también. Él tiene tantos años ahí y él está preparado para capear este problema de la inflación, porque ya tenemos una inflación que está comenzando a crear problemas, serios problemas, ¿no? Y no del tipo de que lo teníamos en el 85 al 90, pero ya empezó una pequeña inflación que tenemos que controlarla. ¿Y quién más que Julio Velarde, que sabe de estos temas? Nosotros creemos y le pedimos a la presidencia de que se hagan todos los esfuerzos para que Julio Velarde y un equipo que esté en mayoría puedan mantener el Banco Central de Reserva en los próximos 5 años. Y además del BCR coincide, ya para ir terminando, que se debe hacer estos cambios ministeriales, incluyendo la cabeza del gabinete ministerial, incluyendo al Premier. Mira, el presidente es el que sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que él ha entendido bien después de todas estas visitas qué es lo que él tiene que hacer y confío en que él lo haga. Realmente confío. Perfecto, ingeniero Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central. Y bueno, vamos a ver cuál va a ser la decisión próxima del jefe de Estado en relación a estos cambios que, según muchos, serían inminentes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora con información del mundo.